Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Pereira. Trabajo en la Municipalidad de Pergamino hace bastante tiempo. Puntualmente mi actividad está centrada en la concientización y sensibilización tanto a la comunidad en general como en las escuelas sobre las cuestiones y las temáticas ambientales. Hoy les quería compartir un poquito de información respecto de los residuos. Los residuos se convierten en realidad en residuos cuando su poseedor, es decir, cada uno de nosotros, tenemos la necesidad o la obligación de desprendernos de ellos. En nuestros hogares generamos residuos, por lo general, en todas nuestras actividades generamos algún tipo de residuos. Los residuos pueden clasificarse según el origen, como por ejemplo los domiciliarios, industriales, patológicos, de acuerdo a donde fueron originados, o se los puede clasificar por el tipo. Pueden ser residuos orgánicos, residuos inorgánicos, reciclables. Básicamente, todos los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares, la gran mayoría, el porcentaje, la mayor cantidad de los residuos pueden ser reciclados. ¿Qué quiero decir con esto? De todos los residuos que generamos en nuestros hogares, la mitad corresponde a residuos orgánicos. Con los residuos orgánicos, ¿qué sucede? Se pueden descomponer y además vuelven a convertirse en tierra. O sea, que aportan nutrientes y aportan nutrientes al suelo y además, si nosotros los separamos de todos los residuos que generamos, estamos sacando el residuo húmedo del seco, que sería el otro. ¿Qué sucede con los residuos orgánicos? ¿Ustedes no visualizaron que por lo general cuando dejamos la bolsita de basura apoyada o pasa de un día para otro, se empieza a generar como un líquido medio oscuro, medio verdoso, debajo de la bolsa de basura? Ese líquido se llama lixiviado. Cuando está en contacto con otros residuos que generamos también en nuestros hogares, empieza ahí el ciclo de la contaminación. Por eso es tan importante separar los residuos. Nosotros sacando el residuo orgánico estamos evitando muchísimos problemas que llevan el mal manejo de los residuos. Bueno, por un lado les había dicho que la mitad de los residuos que generamos en nuestros hogares son los orgánicos y por el otro lado tenemos los inorgánicos. Los inorgánicos en nuestros hogares se componen de papel, cartón, plásticos, latas, aluminio, diferentes metales, envoltorios, muchísimos más plásticos aún, plásticos de un solo uso, y la lista seguiría. Pero un montón de esos residuos que yo les estoy mencionando y la gran mayoría pueden reciclarse, pueden reutilizarse o podemos elegir no generarlos. Por ejemplo, comprar alimentos sin envoltorios o con el envoltorio mínimo y no esos alimentos que vienen el envoltorio de afuera, pero a su vez envoltorios individuales dentro. Eso aumenta muchísimo la cantidad de residuos de plásticos de un solo uso, por ejemplo. Los packaging de hoy son demasiado para el mínimo producto
que estamos comprando, por ejemplo. También eso sería una gran problemática. Nosotros como consumidores podemos elegir y optar por un producto con menor cantidad de packaging, por ejemplo. Y en ese caso estamos realizando la reducción de un residuo que estaríamos generando. Y ahí les estoy mencionando y definiendo la primer R. No sé si han escuchado hablar sobre las 3 R's. Bueno, reducir es la primer R que yo como consumidor, como ciudadano, puedo elegir y optar. Reducir. En el caso de que estemos comprando un producto y no podamos elegir uno que no tenga packaging, entonces si estamos ya generando el residuo, lo que podemos hacer, el siguiente paso es el reciclaje o la reutilización. Las 3 R son reciclar, reducir y reutilizar. Reutilizar, muy bien la palabra lo define, es volver a usar algo como lo que fue diseñado. La reutilización más común en esta época es, por ejemplo, los frasquitos de vidrio de los dulces o las mermeladas. Eso lo podemos volver a utilizar como fue creado. Y si no, el reciclaje. El reciclaje de un elemento puntualmente es o incorporarlo al circuito del reciclaje, nosotros desde nuestros hogares separando los residuos, colocándolos, por ejemplo, en las campanas de colores que tenemos en la ciudad de Pergamino. Un reciclaje artesanal sería el papel reciclado que yo puedo realizar en mi casa. Otra manera de reciclar es hacer una maceta con algún envase plástico, con algún envase de helado o con alguna lata que ande dando vueltas por ahí. El reciclaje puede ser de manera artesanal, con artesanías y demás, como les mencioné, o incorporarlo al circuito del reciclaje ya más avanzado, con algunas técnicas industrializadas, que es volver a generar una materia prima con este material que nosotros habíamos decidido desprendernos. En cuestiones de residuos y en cuestiones de la reducción, la reutilización y el reciclaje de los materiales, hay muchísimas cosas por hacer. ¿Qué cosa podemos hacer nosotros desde nuestros lugares? Principalmente lo que debemos hacer es informarnos, saber primero qué sucede en nuestra ciudad con estos residuos, a dónde terminan yendo los residuos y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano del mundo, ¿no es cierto?, tengo que conocer qué es lo que pasa en mi entorno más cercano. Bueno, puntualmente también tenemos que conocer qué opciones tenemos en nuestra ciudad a la hora del reciclaje. Puntualmente en Pergamino, y todo el mundo lo visibiliza, tenemos instaladas en la ciudad unas campanas de colores. La gente ya focalizó muy bien los colores respecto del residuo que se debe depositar en las mismas. Ya se sabe que el naranja es donde se depositan las botellas de envases PET, de agua y gaseosa. Se sabe que en la campana azul van los residuos de papel y cartón, y en el amarillo
van todos los restos de envases. Los otros plásticos no PET, y también van destinados envases metálicos como aluminio, como hojalata y también algunos envases Tetra Pak que son muy particulares porque están compuestos por varias capas de distintos materiales, como por ejemplo cartón, aluminio, tienen otra capa de nylon. Entonces eso, por ejemplo, el envase de leche o de algunos jugos no son cartones, si bien el cartón forma parte de uno de sus componentes de las distintas capas, pero va depositado en las campanas amarillas. Otro dato muy importante que está bueno saberlo es que cada una de esas campanas va destinada a gente que trabaja con esos materiales. Por ejemplo, la campana amarilla y la campana azul va destinada a una cooperativa de recolectores informales, de recuperadores urbanos, se llama Cooperativa de Recuperadores Urbanos. Ellos puntualmente reciben esas campanas, lo que la gente ha depositado en esas campanas, y lo que hacen es clasificar, separar algunos plásticos, porque no todos son iguales, separar el aluminio, además en la azul separan el cartón del papel, y ellos, digamos, viven de esa actividad. Y la campana, todo lo que depositamos, los envases PET que depositamos en las campanas naranjas, van destinadas al taller protegido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo estamos ayudando a cuestiones medioambientales con la separación de los residuos, sino que además estamos contribuyendo de una manera social a distintas organizaciones de civiles, como por ejemplo una cooperativa de trabajo, y a un grupo al grupo de gente del taller protegido. Entonces, estamos ayudando social y ambientalmente. Esto es muy importante. Y a su vez, todos estos residuos entran a un circuito comercial y tienen un recupero económico de esto. Entonces el circuito, si yo lo hubiera depositado en la basura común y no lo hubiera separado, hubiera terminado depositado en un relleno sanitario. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos aquellos residuos que van tirados en la bolsita común, esa que sacamos afuera y se lo lleva al recolector, o lo tiramos en los contenedores verdes de algunas zonas de Pergamino donde hay contenedores, eso va destinado después a un relleno sanitario. ¿Y qué pasa cuando un material llega a un relleno sanitario? No lo podemos recuperar. Ese material, ese residuo que hemos decidido nosotros tirar en una bolsa común, ya no es posible recuperarlo y entrarlo a un circuito virtuoso de recuperación, de reciclado o de reutilización. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, optemos por hacer las cosas cada día un poco mejor. Pergamino genera diariamente 110 toneladas de residuos. Si todo Pergamino separara sus residuos orgánicos, ya estaríamos reduciendo a la mitad esos residuos que generamos. Y esa mitad se estaría convirtiendo nuevamente en tierra. A su vez, si cada uno de nosotros separáramos también todos los residuos inorgánicos, como cartones, papeles, plásticos, vidrios, botellas,
también estaríamos reduciendo a casi nada la basura que estaríamos tirando en la bolsa común, en el tacho verde, en el relleno sanitario. Una vez más, tenemos en nuestras manos el poder de decidir qué fin le damos a nuestros residuos. Si le ponemos un fin destinado a que quede enterrado para siempre, o decidimos darle una segunda oportunidad a ese residuo que hubiéramos generado y entrar en un círculo virtuoso de recuperación de materiales, aportando no solo a lo ambiental, sino también a lo social y a lo económico. De esta manera estamos ayudando muchísimo a las futuras generaciones y a nosotros mismos.